El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se refirió hoy en entrevista con Camila Zuluaga en Mañanas Blue y Noticias Caracol sobre la economía del país para este año y la situación presupuestal del gobierno. Según el ministro, son muchas las dificultades. Y luego empezamos a... Lo primero que debe hacer el gobierno, de acuerdo con el ministro Carrasquilla, es definir en qué sectores se tendrán que hacer recortes, ya que no se aprobó la ley de financiamiento como se había presentado originalmente. Hemos congelado 14 billones de pesos, hay un congelamiento por ese monto. Desde luego los gastos de este primer trimestre están provistos, no va a haber absolutamente ningún problema y vamos a aprovechar este primer mes o este primer par de meses del año para identificar exactamente dónde van a venir los recortes. En entrevista con Camila Zuluaga en Mañanas Blue y Noticias Caracol, el ministro aclaró que entre menos quieran pagar los colombianos en impuestos, más recortes presupuestales se deben hacer. Por eso es tan importante ajustarnos el cinturón a lo que estuvimos dispuestos a poner sobre la mesa en materia de tributación. El ministro además aseguró que solo las personas de más altos ingresos tendrían una modificación en el pago de sus impuestos. Una inmensa mayoría de las personas naturales no van a pagar un solo centavo de impuestos y solamente para personas de ingresos supremamente altos dentro de la distribución del ingreso nuestro en el país empiezan a tener un cambio en la tasa de tributación. Aunque advirtió que para poder financiar el posconflicto y otros rubros sociales se necesita que los colombianos paguen más impuestos. Tenemos que pagar 170 billones de pesos en impuestos y eso es una discusión que el país necesita dar, porque eso es una obligación que hoy en día no es que existan los 170 billones en un fondo de ahorro. Esos 170 millones están todos en el futuro tributario del país. Y confirmó que en julio se podría presentar la tan esperada reforma pensional al Congreso y aunque no entró en detalles de los cambios que tendría la edad de jubilación, afirmó que no cobijaría a quienes están a punto de pensionarse. La gente que tiene hoy 61 obviamente no la podemos afectar, o la gente que tiene 60 o la gente que tiene 59, etcétera, etcétera, y tenemos que llegar a un punto de corte. Ese es el gran debate. Y una vez tengamos ese punto de corte y tengamos una población que queda amparada por las reglas vigentes en el status quo, pues empezamos a pensar en qué hacer hacia adelante. Finalmente, el ministro explicó que no hay más plata para nueva infraestructura vial del país. Pese a la venta de Isagen, este gobierno cerrará lo que está en proceso de ejecución.